La alegría como cada noche de compartir una parte de la jornada. Una 24ª parte, es una hora de 24. Y la verdad es que estamos sufriendo un frío polar. Estamos con frío. Pero hay un texto en la Biblia que me gusta mucho que dice así: el invierno pasó. Es decir, que el invierno también pasa. Y va a pasar. Así que alentémonos con estas palabras, que un día va a ser calor. Pero la verdad es que, por lo menos aquí en Buenos Aires, se está sintiendo muchísimo, muchísimo el frío. Si esto se ve un día que del verano, sepa que lo estamos grabando en esta semana que dice las noticias, estamos, semana, ¿cómo es? Frío polar. Hay una preocupación muy grande en el país, en todos los países, por los recursos financieros, por las balanzas de pago, por la inflación, por el dinero, es decir, en todos lados es escaso. Pero más que como país, lo que nos afecta a nosotros es nuestra propia realidad, la realidad personal, de llegar a fin de mes, como decimos habitualmente, de poder vivir dignamente. El apóstol decía que tenemos que estar satisfechos cuando tenemos abrigo y sustento. Pero es un tema que nos ocupa y nos preocupa. La gente da la vida, gasta la mayoría de su tiempo detrás de este bien que es el dinero. Y otra vez lo digo, ya muchas veces lo dije, no es un buen negocio, pero lo tenemos que hacer. Gastar un recurso que no es renovable, el tiempo, para adquirir un recurso que es renovable, o que, como se dice, viene y va. Fernando Rimoldi nos visita en esta noche y es una persona dedicada al mundo de los negocios. ¿Qué tal, Fernando? ¿Bien? ¿A qué te dedicas vos? Soy empleo bancario, eh, estoy trabajando hace 15 años en el Banco de la Nación Argentina, soy funcionario del banco en la parte de banca individuos Ajá, y estamos monitoreando un poco el negocio bancario en la parte de la red de sucursales del banco. ajá. ¿El lindo trabajo te gusta? Sí, me Mm. gusta, es muy desafiante. Este, qué lástima que no viniste el martes, porque el martes una de las personas que trabaja aquí trabaja en el Banco Nación. Ah, Estás en el en el edificio central, sí, del Central, central enfrente de la Casa enfrente, Rosada. sí, sí, Qué sí, edificio sí, ese, es ¿no? imponente. Sí, no, tiene 5 pisos, 3 subsuelos, Sí. un entrepiso, es impresionante. Le digo a la audiencia, cuando viene a Buenos Aires hay muchas cosas caras, pero una cosa que vale la pena entrar al hall central del Banco Nación, que es Sí, justo una puerta que está sobre la calle Rivadavia, que mira a la Casa Rosada, ¿no? Que se cruza la calle y se está en la Casa Rosada. Ese hall central tiene una cúpula que sí, es es imponente, ¿no? imponente. Imponente. Sí, sí, Bustillo se pasó. Sí, Sí. y los pasillos también. No, de mármol Mm. y los pasillos de la gerencia toda de madera, Sí, de nogal, de roble, es impresionante. sí. ¿Es cierto que alguien que anduvo por allí se hizo un jacuzzi también? Dicen eso, no llegué a verlo, pero dicen las malas lenguas que sí, No, que digo, hubo. si te invitó. No, no, no No te invitó, invitó. no, no invitó. Ahora, vos también te dedicás a ayudar a las personas a el buen manejo de lo Sí, financiero. sí. ¿Cómo te surgió esta inquietud? En realidad, yo desde los 13 años que entregué mi vida al Señor y desde ese tiempo estuve trabajando en jóvenes, en la parte de los ministerios, digamos, pastorales. Pero hace 2 años escuché al pastor Daniel González hablar de finanzas y demás. Y lo interesante es que yo hice mi profesión en la parte, yo soy licenciado en administración, hice un posgrado en finanzas y demás, pero consideraba que no era espiritual, como que mi trabajo no era espiritual. Entonces tenía que dedicarme justamente a cuestiones espirituales. Hasta que un día
escuchando al pastor González me di cuenta que había una necesidad muy grande en el pueblo de Dios de enseñar los principios financieros, lo que Dios dice, lo que la palabra dice respecto a las finanzas. Pues ¿sabes qué pasa con Daniel González? No. Que de venir tanto a mi programa se hizo tan famoso que ahora me dice, me he hecho tan famoso por tu programa que tengo tantas invitaciones que no puedo ir a tu programa. Eso se llama comerse a la gallina de los huevos de oro. Eso es lo que le va a pasar. Un día no lo va a conocer nadie y dice, Juan Pablo, invítame. No, vos sabés que en una época, hasta todas las semanas, él hacía un programa acá. Impresionante. No, impresionante. Los teléfonos al rojo vivo. Y uno de los problemas es que empezó a tener muchas invitaciones, es verdad, es verdad. Así que este año lo tengo que buscar, lo tengo que correr abajo de la cama para que me venga a hacer programas, pero no lo hemos conseguido. Pero qué lindo es que vos captaste lo que él enseñó. Exacto, y ahí me di cuenta que había una necesidad muy grande y empezamos le tiré el desafío al pastor de mi iglesia de poder tener micros de 5 minutos en algunos cultos, y eso fue increíble porque hubo un efecto rebote. Había una gran necesidad en nuestra congregación, en otras congregaciones, en los grupos de jóvenes, de poder descubrir qué era lo que Dios decía en su palabra acerca de cómo manejarse el dinero, con los préstamos, con las tarjetas, acerca del diezmo, del tema del dar, porque nosotros estamos con una cultura más que dar, de recibir. Sí. Entonces es como contracultural hoy en día el tema del dar. Sí, absolutamente. Totalmente. Especialmente en la Argentina. Mira, hace un rato estuve con un grupo, me impuse una tarea, estoy armando un grupo, una célula, con los hombres que no quieren ir a ninguna célula. Porque en todas las iglesias hay gente que cuando le decimos que se involucre en una célula, no quieren ir. Entonces, esa es la célula que estoy armando. Sí. Y yo le contaba, cuando uno conoce Estados Unidos, ve las cosas buenas y las cosas malas de Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos es un país post-cristiano, ¿no? Ya los valores que hicieron grande al país ya han desaparecido. Pero esa gente que hizo mucho dinero tenía un concepto del dar tan diferente que no lo vemos eso aquí en la Argentina. No. Por ejemplo, uno va por una ciudad y ve una universidad ofrendada por fulano de tal. Becas, empresarios que dicen, bueno, voy a becar a 10 estudiantes para que estudien aeronáutica. Y ofrece la beca a través de canales y ese estudiante consigue. Hay el empresario, sí, o parte de los empresarios, vuelcan en becas, en universidades, en todo lo que tenga que ver la educación, lo que han ganado. De hecho, alguna vez hasta escuché que Bill Gates, que dicen que es un hombre que ha prosperado mucho, ¿no? ¿Qué es lo que inventó el Microsoft? Sí, Microsoft. Algunos dicen, particularmente lo dice el pastor Bill Hybels, es muy posible que cuando pase la historia se recuerde a Bill Gates no por haber creado Microsoft, sino por lo que dio, sino por lo que está haciendo ahora, que es luchando en contra de las enfermedades epidémicas, y está invirtiendo millonadas y millonadas pagándole a científicos para que trabajen y encuentren las vacunas para un montón de enfermedades que todavía siguen matando gente. Tiene el concepto de dar. Acá es rarísimo. Sí. Los empresarios argentinos la quieren toda para ellos y no comparten con la sociedad nada. Nada. Si hay algún empresario, se lo estoy diciendo a usted. Los teléfonos son el 011, porque estamos en Buenos Aires, 4568-6667. Es el teléfono donde hay alguien que le va a contestar con voz humana. En el otro no contestamos el teléfono, ahí recibimos WhatsApp. Es el 011-6041-3585, es un teléfono celular de Buenos Aires. Y entonces nos abrimos yo acabo de conocerlo a Fernando, así que
le puedo decir con toda libertad, pregúntele lo que quiera. Él contesta lo que sabe. Pero usted pregunte, ¿no? ¿Cómo se hace para llegar a fin de mes? ¿Pago la factura de gas o no la pago? Tema que nos tiene a todos Sí, atrapados. sí, sí. Y descubriste que qué defectos, qué errores, qué cuestiones en la vida de los seres humanos, de los argentinos y ahora también de los que dicen ser cristianos, son caóticos, es decir, que necesitan ayuda. ¿Cuáles son? Hay uno, hay uno de los puntos claves que me he dado cuenta en este tiempo y a raíz de todo lo que estuve hablando con diferentes personas, es que la gente no se puede proyectar. En el caso de los jóvenes, aún en la iglesia, viven con la sensación de que no hay futuro. No, al no proyectarse, la gente que no proyecta no invierte, no ahorra, no tiene un plan, no tiene un presupuesto, porque hay que gastar todo ya. Lo importante, tengo 10 pesos, lo gasto ya. Claro, ¿no crees, Fernando, que es resultado de la inflación, que la inflación nos hizo cortoplacistas? Sí, sí, puede ser. ¿Y se puede ahorrar en medio de la inflación? Sí se puede ahorrar en la inflación. Lo que pasa es que la gente tiene que tener un plan. Normalmente se divorcia el aspecto financiero de las otras partes de la vida, digamos. La gente tiene un plan, un ideal en cuanto a la familia, en cuanto al trabajo y demás, pero lo que tiene que ver con el aspecto financiero lo maneja como divorciadamente. Es como no consulta a Dios, no consulta a nadie, se mandan solos. Inclusive hay gente que tiene por ejemplo, pastores y demás que de repente tienen una gracia o un don para manejarse en una determinada área y piensan que en el aspecto financiero se pueden manejar igual, sin consultar, sin planificar, sin tener un presupuesto. Entonces es ir a la deriva. Una vez escuché un pastor que decía que el destino manda. Si yo no tengo bien definido a dónde voy, no voy a ningún lado. No voy a ningún lado y no sé qué tengo que llevar en la mochila. Claro. Entonces, si voy a Mar del Plata en enero, sé que no voy a llevar botas de nieve o esquí. Y en el aspecto financiero es igual. Si yo no sé para dónde voy, si no tengo un proyecto, si no tengo una idea, si no tengo un plan, entonces no voy a ningún lado. Entonces, Pero lo que te va a decir un televidente, ¿qué plan voy a tener si no me alcanza? sí, ¿Es verdad? es verdad. Lo que pasa es que nosotros estamos en un país que cada 10 años pasa algo. Que tuvimos, es uno de los pocos países, es el único país del mundo que estuvo un año prácticamente sin sistema financiero. Somos una rareza a nivel mundial, digamos. Sí, sí. Ni Bueno, Grecia estuvo así. Sí, en muchas En cosas. muchas cosas, Sí, pero sí. en el aspecto financiero es así. Sí. Entonces, por eso el empresario argentino es así, por eso se da la cultura del recibir en vez de dar, pero eso ha no solamente matado nuestra economía, sino que la ha atado, la ha atado. Yo estoy leyendo en este tiempo un libro que se llama Atemos el burro a la vid. Y el autor habla que el burro en la antigüedad era considerado un sinónimo de prosperidad. Pero Y justamente cuando mismo le dice la palabra, por ejemplo, Job tenía 500 burros. Y cuando el Señor lo bendijo más, tuvo 1000 burros. Y en aquel tiempo el burro era considerado no solamente un animal, sino un bien para transportar mercaderías y demás. Y cuando Jesús le dice a los discípulos que vaya ahí en Mateo 21 y que pida el burro y que lo desate, y si preguntan, dice, díganle que el Señor lo necesita. Hoy nuestro burro es nuestra economía, nuestro trabajo, nuestro negocio, es aquel que soporta nuestras cargas financieras, aquel que soporta la escuela de nuestros hijos, nuestro estilo de vida, y necesitamos que el Señor desate nuestro burro hoy. Pero el Señor no lo desató el burro, le mandó a los discípulos que lo desataran. Exactamente. O sea, porque yo creo que me querés decir exactamente lo contrario, que el Señor desate al burro que yo tengo para poder prosperar, o lo tengo que desatar yo, porque el Señor Jesús, si es responsabilidad de Él, ya lo hubiera hecho. Sí. Pasa que nosotros nos manejamos mal, nosotros atamos nuestra economía. Claro. Porque nos manejamos a veces aún en la ilegalidad,
nos manejamos con, digamos, con cánones que no corresponden a la palabra. Somos avaros, nos manejamos con yugo desigual, hacemos cosas que no corresponden, no pagamos nuestros impuestos. Entonces, queremos manejarnos con códigos que no corresponden a lo que dice la palabra de Dios. Debemos a todo el mundo cuando la palabra dice que no debamos a nadie nada, aún ni contribuciones, ni impuestos, ni nada. Y eso ata nuestra economía. Y cuando atamos nuestra economía, hipotecamos el futuro, que es lo que le pasa a la gente hoy. Bueno, cada frase me da para salir por un lado. Pero dijiste no deber nada. Pero me cae a cuento porque yo en este momento acabo de comprar un auto y me quedé endeudado con la persona que me lo vendió. ¿Hice bien o hice mal? Es que en realidad los instrumentos financieros son como el agua. El agua no es ni buena ni mala. Ujú. Uno dice, bueno, el agua es buena porque uno la toma porque te hidrata y demás, pero bueno, los, los japoneses en marzo del 2011, yo creo que si le decían algo del agua con respecto al tsunami que vivieron, no era buena para ellos en este momento. Los instrumentos financieros están para usarlos. Los préstamos son muy buenos y las tarjetas también son muy buenas, pero hay que saber usarlas. Entonces, uno cuando toma un préstamo tiene que saber para qué lo toma. Una cosa es tomar un préstamo para comprar una casa, para comprar un auto. Uno tiene que saber cómo va a ser el repago de ese préstamo, si lo va a poder pagar, cómo va a ser el interés de ese préstamo, si estoy en condiciones de pagarlo, si me conviene sacar un préstamo o ahorrar para poder comprarlo, sabiendo que yo voy a destinar el 30% de mis ingresos a pagar ese préstamo. En el caso de las tarjetas lo mismo, sabiendo cuánto me va a cobrar la tarjeta de crédito por financiar. Sí. Hoy en día las tarjetas de crédito están cobrando el 114% por financiar. 114%. 114% por financiar. Entonces hay que saber usar la tarjeta. La tarjeta es buena como instrumento de compra. Ahora, si yo me empiezo a financiar pagando solamente el monto mínimo, estoy hipotecando mi futuro y el de mi familia. Y como alguien dijo, entraste en el sistema y una vez que entras en el sistema es muy difícil salir. Bueno, pero Fernando, hablaste de tener un plan. Danos una idea. ¿Cómo se arma un plan para la familia? O pensando en un joven, ¿cómo arma un plan? ¿Cuáles son los elementos de un plan? Lo primero que uno tendría que hacer es un presupuesto. Un presupuesto puede ser una planilla de Excel, un cuaderno, donde yo tengo que anotar cuánto es lo que gano, cuántos son mis ingresos. Puede ser una beca, puede ser un sueldo, puede ser algo que reciba mi papá. Si en el caso de un matrimonio, lo que ganan los dos cónyuges. Y después empezar a restar todas aquellas cosas que son los gastos fijos. La escuela de los chicos, los impuestos, la obra social. Y Los dejar servicios. los servicios, que ahora tienen una carga bastante importante. Y después algunas cuestiones variables, como por ejemplo cumpleaños, salidas, destinar una parte del ingreso si es posible para ocio, proyectar. Entonces, en función de eso, una vez que uno ya tiene el presupuesto mensual y sabe si está por arriba o por debajo del punto de equilibrio, digamos, si le sobró o le faltó, en función de eso uno puede ir corrigiendo mes a mes el presupuesto y destinar algo para ahorro. Porque si uno no sabe cuánto es lo que gana y cuánto es lo que le queda a fin de mes, es muy difícil tener un plan. Entonces uno tiene que tener un presupuesto para saber, estoy por debajo del presupuesto, estoy por arriba del presupuesto, tengo algo para ahorro, tengo que pedir prestado porque no me alcanza, ¿cuánto voy a usar para tarjeta de crédito? ¿Es bueno usar la tarjeta de crédito para comprar los alimentos? ¿Es bueno usar la tarjeta de crédito para comprar elementos para el auto? Para, por ejemplo, dejar por débito automático los impuestos. Entonces yo tengo que tener bien, el presupuesto es como una hoja de ruta. Tengo que saber qué es lo que me queda y con cuánto yo termino a fin de mes. Y en función de eso tengo que empezar a alinear y afinar el lápiz para que por lo menos esté en el punto de equilibrio. Que no gane ni pierda, que quede por lo menos en cero. Y tengo que lograr tener un superávit para poder empezar a ahorrar, para poder empezar a invertir, para tener para el futuro. Uh-huh.
Y arranca sumando los ingresos que uno tiene. Exactamente. Yo tengo que saber cuánto gano, tengo que saber cuánto voy a recibir de aguinaldo, cuánto, si tengo un premio, cuándo lo voy a recibir. Ahora la gente dice, mira, lo que gano no me alcanza, digamos. Y hoy por hoy a la gente en el país le está costando mucho que le alcance. Sí. Y vos aparte agregaste, ahora no lo dijiste, pero antes lo dijiste, separar la ofrenda. Correcto. Lo primero que hace la persona a la que no le alcanza en dinero es, el Señor va a entender que estoy apretado y no le voy a ofrendar. No. ¿No entiende? No, lo primero que tiene que hacer la persona es separar el diezmo y la ofrenda. Es lo primero que hay que hacer. Pero no le alcanza, Fernando. Es que ese es el secreto. El secreto de la bendición es el dar. Si yo doy, el Señor se va a encargar de mi 90%. Lo primero que nosotros hacemos con mi familia desde que nos casamos y aún antes cuando yo era soltero y estábamos ahorrando para el primer departamento, justamente era eso. Y lo que sigo haciendo el día de hoy. Lo primero que hacemos con mi esposa es separar el diezmo, separar para la ofrenda y separar para la ofrenda de misiones. Y el Señor se ha encargado a lo largo de estos años del 90%. Muchas veces matemáticamente el sueldo no me daba. Pero ahí nosotros vimos cuál fue el secreto. El bienaventurado es mejor dar que recibir, como dice la palabra. Porque si yo doy, dice, el que da poco recibe poco. El que da mucho recibe mucho. Y nosotros nos hemos propuesto aún dar más de un 10%. Pero bueno, es una cuestión de fe. ¿De qué fe? De fe. Desde Santa Fe, dice, buenas noches, ¿de qué manera me conviene invertir unos ahorros para que no pierdan valor de capitalización? He pensado en plazo fijo, en dólar, cambiar el vehículo. Gracias, que Dios los bendiga, prospere y guarde. Un vehículo, en realidad, la compra de un vehículo nunca es una inversión. Si bien hoy con la inflación que tenemos, el vehículo aún siendo usado siempre tiene capacidad de aumentar el valor. Aumentar el valor relativo, ¿no? Exacto. Sin embargo, si tenemos en cuenta lo que es patente, los que son los seguros, los gastos de mantenimiento del auto, más el riesgo de tener un auto en la calle, nunca el auto es una inversión. Yo nunca lo aconsejo. Es una inversión hasta el día que salió de la agencia. Ahí se transforma en un gran gasto. Una cosa es tener un plan para un auto, pero otra cosa es a partir de que sale de la agencia ya el auto vale menos. Y el riesgo es muy alto y el consumo es altísimo. Yo lo que depende, ahí volvemos de vuelta al tema del plan. Todo depende para qué tenga esos fondos, si los va a tener sin tocar 5 meses, 5 años, 5 días. Lo que yo sugiero, si es una cuestión que quizás tiene un exceso de dinero por menos de un año, quizás ponerlo en un plazo fijo, a 30 días renovable, y que una vez que venza el plazo fijo y se acredite en la cuenta, vuelva otra vez a poner más dinero y lo vuelva a reinvertir. Hoy en día, por ejemplo, un plazo fijo en pesos es más rentable que el dólar. Ahora, si uno tiene dinero quizás a mediano plazo que no va a usar, ahí sí quizás es conveniente dejar una parte en plazo fijo en pesos y una parte en dólares. Yo aconsejo siempre no tener, como decís, todos los huevos en la misma canasta y diversificar, digamos, el ahorro. Otra inversión, hay que conocer un poquito más y hay que hacer algunos trámites más, sería bonos en dólares del Tesoro Nacional. Eso es algo rentable, es algo bastante seguro, pero eso yo lo aconsejo a personas que durante los próximos 3 o 4 años no necesiten ese dinero. Si no, plazo fijo en pesos o un ahorro en dólares. ¿Qué es un ahorro? ¿Qué es una inversión? ¿Qué es un gasto? Un gasto es un auto. Un gasto es la cuota que yo... Ya me dijo 3 veces, me acabo de comprar un auto ahora ahora no sé qué hacer. Mañana lo voy a ir a patentar, pero ahora me está poniendo en duda. No. Ahora que había aprendido a usar la SUBE. Vos sabés que cuando me dieron la SUBE, subí al colectivo y no sabía dónde se ponía. No, es genial lo de la SUBE. Ahora soy un experto. Un experto. Soy experto, soy. Usar la SUBE. La SUBE le decimos a la gente de otros países, de ciudades chicas,
es la manera como uno paga el transporte subterráneo, no sé, trenes, colectivos, fundamentalmente colectivos. La verdad, un un gran adelanto. Sí. Tardó en llegar a la Argentina, pero la verdad que es valiosísimo, ¿no? Eh, un auto no es una inversión, es un gasto. Es un gasto. Mira, en el año 2000 yo leía La Corriente del Espíritu, el diario ese cristiano, y encontré una nota que me impactó muchísimo, que decía la diferencia entre necesidad, deseo y capricho. Ujú. Una necesidad es algo que necesita todo ser humano para poder sobrevivir. Comida. Comida, vestimenta, un sistema de salud y un techo. Después decía, un deseo es una necesidad, pero de mayor valor. No está mal satisfacer un deseo siempre uno tenga el dinero para poder cubrirlo. Y después está el capricho, que no es ni una necesidad ni un deseo. ¿Está mal tener caprichos? No, siempre y cuando uno pueda costearlos, pero, pero primero tiene que satisfacer la necesidad, después el deseo y después vendrá el capricho. ¿Te diste cuenta que hay muchísima gente que tiene un celular inteligente, un smartphone, como se dice, eh, que uno sabe que ha costado un dinero Sí, significativo, eh, y que la persona no está a la altura de ese teléfono, ¿no es cierto? Es decir, vos te das cuenta que la persona no es para comprarse un teléfono de 10.000 pesos, o no sé cuánto están ahora. sí, Este, pero que se ha convertido, eso es un capricho, exacto. un Eso es un capricho. capricho. Pero se ha convertido casi como en un amuleto, ¿viste? Exacto. Antes se robaban los estéreos de los Sí, autos. En una época hubo mucho robo de zapatillas de los sí, chicos. correcto. Ahora lo que se roba son los celulares. Ujú. Son fáciles de vender, ¿no? Eh, ¿Qué le decís a una persona que dice, no, yo quiero tener un iPhone, ¿viste? Cuando alteramos el principio, ¿no? Maslow, que era un estudioso de las necesidades humanas, decía que uno primero tenía que satisfacer las necesidades fisiológicas, decía, que eran las necesidades básicas que nosotros decimos. Después venía otras necesidades, después la autorrealización. Y si uno no cubría las necesidades básicas, alteraba la pirámide y eso no Claro. traía bienestar al ser humano. Y acá es exactamente lo mismo. Cuando nosotros alteramos el, el satisfacer un deseo por un capricho, estamos hipotecando el futuro, estamos desordenándonos financieramente hablando, y después vienen todos los problemas que vienen atrás, porque yo me endeudo para eso, Ujú. no cubro las necesidades básicas, me endeudo con la tarjeta de crédito. Y estoy poniendo en primer lugar un capricho que una necesidad. Las empresas tienen departamentos de marketing que generan en nosotros el tener que satisfacer una necesidad, ¿no? Y entonces el tener un smartphone en mí genera una necesidad. Yo necesito ese No, teléfono, no si es no, que no lo existís. Exactamente. Entonces, por una cuestión de pertenencia, yo soy lo que tengo. Entonces, si yo no tengo, no soy. Entonces, ese es uno de los problemas que hoy tenemos. Ujú. Entonces, hoy yo para ser necesito tener. Si yo no tengo el teléfono de última generación, no soy. Si yo no tengo la última zapatilla, no soy. Si no tengo un auto de alta gama, no soy. Entonces, para ser, necesito tener. Pero eso no es lo que dice la palabra. Yo soy porque soy una persona que fui creado a imagen de Dios y el Señor es mi sustentador y el que me sostiene y el que me sustenta. Pero si yo necesito tener, siempre estoy corriendo tras el último teléfono, tras el último auto. Entonces, eso me genera una necesidad y una insatisfacción constante, porque hay estudios que dicen que realmente cuando uno compra un bien, eso le dura unos días. Dice que inclusive es mucho más placentero viajar, porque eso genera recuerdos y uno recuerda vacaciones aún después a lo largo de los años, los momentos vividos, pero aún viajar es mucho más placentero a lo largo del tiempo que comprar un bien. Porque uno compra el bien, le dura 4 o 5 días, un mes. No, yo he escuchado y a veces lo digo,
que después de la compra, cuando vos tenés el producto en la mano, se produce una cierta dosis de insatisfacción, que no la podés verbalizar, porque vos pensabas que si tenías ese producto ibas a estar pleno, feliz, Exacto. realizado. Y resulta que ahora tenés el producto y no está ni pleno, ni feliz, ni realizado. Y apenas lo empezás a usar, te avisan de que salió un modelo más nuevo. Y ya me arruinó. Me arruinó. Claro, ¿viste la propaganda que decía, quiero tomar esa cerveza que me haga que las chicas vengan conmigo y que me sienta un hombre realizado? Porque en realidad los que... No funciona, ¿eh? No Yo funciona. yo lo intenté. No. Yo lo intenté. No funciona. No funciona. Es que justamente lo que venden las empresas son conceptos. Conceptos asociados a producto. Si vos tenés este auto, sos un ganador. Si vos tenés este teléfono, sos un winner. Si vos tenés tal zapatilla, vas a ser mejor que otro. Y Vas si a usás ser, este perfume, espectacular. sos un capo. Sos Vas a un... ser como esa estrella de cine. Por eso los perfumes están todos asociados a la estrella de cine, a los actores, a las actrices. Y los Entonces, cigarrillos a los conductores de auto, ¿te diste cuenta? también, Los de Fórmula 1. Fórmula 1, tal cual. Entonces uno compra un concepto. Y después, como decís vos, cuando uno lo compra se da cuenta que ese concepto en realidad estaba vacío de contenido. Entonces, necesito volver a comprar porque necesito volver a hacer, porque necesito estar pleno todo el tiempo. Entonces la gente busca su plenitud justamente en seguir adquiriendo bienes de capital. Sí. A perseguir la zanahoria, como dirían. Exactamente. Y eso es muy notable en las nuevas generaciones. Yo soy culpable, confieso mi culpa. Le ¿Por qué? compré a mi nieto la PlayStation 1 y pensé que iba a estar contento, pero por los siglos de los siglos. Y después le compré la PlayStation. Es el único nieto grande que tengo. Los dos nietos viven lejos, en Asia, así que no les puedo... les compro el producto. La madre les compra, lo pago yo y le dice, esto te compró el abuelo y yo me entero, me lo muestran por Skype, ¿no? Pero vos sabés que la Play 3 ya es vieja. Tal cual. Salió Mirá la vos. 4 y la 4 Slim y... Claro. Y entonces, queriendo hacerles un bien a nuestros hijos y los abuelos, a nuestros nietos, le hacemos un mal. Y vos decís, ¿cómo era que éramos felices jugando a las bolitas en la calle? La bolita. Y a la figurita. Y éramos más felices que los pibes que están hoy. Porque inclusive hasta esos juegos son solitarios. Lo pueden jugar, la gente ahora está, me dicen en Poké, un juego que está de Sí, moda sí, ahora. sí. Sí. Y se aísla del Tal cual. mundo. Tal cual. Es que estamos en la era de la comunicación y estamos cada vez más incomunicados. Es muy loco todo Paradigmático, eso. sí. Sí. Miguel Ángel de Rosario, ¿es verdad que en Estados Unidos en las iglesias se paga el diezmo a través de cajeros o con tarjeta? Y quería saber qué textos bíblicos confirman lo que el invitado aconseja, en casos de que haya, cuáles son. Sí, definitivamente en Estados Unidos, bueno, en nuestra iglesia recibimos muchas ofrendas, no muchas, a ver, estaremos en este momento en un 10, 15% de las ofrendas que los hermanos dan, la dan por el banco. Exacto. Nos traen el comprobante y nosotros podemos emitirle como fundación un recibo que Exacto. finalmente puede ser descontado, no sé qué Sí, porcentaje sí, de sí, ganancia. tal cual. En Estados Unidos eso es muy común. La gente muy poco ofrendan dinero en las iglesias. En general, la mayoría de las iglesias son giros. Yo nunca vi, he ido a muchas iglesias, que pase, en vez de pasar la bolsa o el plato de las ofrendas, pasa ¿cómo se llama el aparato ese? El postnet. El postnet. No, nunca lo vi. Pero no digo que no exista, ¿eh? Puede ser. Ahora, dice, ¿qué textos bíblicos confirman lo que el invitado aconseja? En caso de que haya cuáles son? Hay tantos textos. Hay muchos textos. En Malaquías trae los diezmos al alfolí.
Después hay un texto que dice, no debáis a nadie nada, que dice Pablo. Después en Proverbios que dice, el que pide prestado es esclavo del prestamista. Hay muchísimos textos. Sí, porque el tema del dinero en la Biblia tiene mucha. Hay más de 3.500 textos bíblicos solamente que hablan del manejo del dinero y de los bienes, de cómo administrarnos sabiamente. 3.500 textos, y es el primer, el tema más recurrente en la Biblia es ese. Después viene el amor, en ese nivel. O sea, Dios evidentemente sabía que a nosotros nos iba a traer cierto dolor de cabeza todo el tema del manejo del dinero, el manejo de los recursos, y es el tema más recurrente en la Biblia. Por eso hay infinidad de textos como eso. Y con respecto a lo que vos decís, yo también me administro, por ejemplo, nosotros hacemos transferencias bancarias en vez de dar el diezmo en nuestra iglesia. Hoy en día, por ejemplo, si la congregación es una fundación, se puede descontar hasta el 5% del monto imponible como donaciones. Así que las personas tranquilamente lo pueden hacer. Sí, en Estados Unidos es el deporte nacional. Sí. Por eso a fin de año la gente hace los cálculos y entonces dice, bueno, puedo ofrendar, y las ofrendas de diciembre son colosales porque la gente quiere escapar a saltar de niveles, de categorías, y empieza a ofrendar, y es donde las iglesias más reciben. La gran pregunta es, ¿lo hacen por amor al Señor o para pagar menos impuestos? Los pastores dicen, no voy a hacer esa pregunta, que vengan igual. Me gustaría preguntar al invitado si los bancos se quedan con dinero de los ahorristas, sin que los ahorristas lo sepan. No, hoy no hay posibilidad. Hoy el sistema bancario, por lo menos el nuestro, está muy transparentado. Los bancos no se pueden quedar con el dinero de los ahorristas. Obviamente, cuando el ahorrista pone su dinero a plazo fijo por X cantidad de tiempo, ese dinero no está de libre disponibilidad, pero inclusive están los plazos fijos precancelables, donde uno puede precancelar el plazo fijo y tener el dinero automáticamente. Sí, ahora, digámoslo, ¿el banco de qué vive el banco? El banco vive de pagarle al cliente el 30% anual y cobrarle al que viene a pedir el 40%. 45%. El Citi me ofreció el 45%. Le digo, usura. Sí. No, dice, este es el nivel, 45%. Agarrar un crédito hoy de banco es una locura. Sí. Una locura. Sí, es altísimo. ¿Quién lo agarra? Y el que está desesperado, ¿no? Es altísimo. El que patea la desesperación para dentro de 2 o 3 meses. Aún lo más peligroso son los famosos créditos indexados. No tanto los indexados, sino aquellos que se ofrecen, digamos, que aparece la cartita con el voucher. Sí. Esos son los más peligrosos. Sí. Porque los que son a 84 cuotas, 60 cuotas, tienen una tasa de interés altísima. Normalmente la gente dice, usted ha sido beneficiado con 50.000 pesos en 84 cuotas, y la cuota es de tanto, pero la mayoría de la gente no se toma el trabajo de hacer la cuenta. Claro. Y normalmente estamos repagando ese préstamo 2 veces, 2 veces y media, 3 veces. Sí, claro. Los intereses son altísimos. En un país con tanta inflación, sí. Los bancos se hacen un picnic, sí, un paseo, ganan plata siempre, siempre. Tienen gente talentosa, capaz, pensando solo cómo hacer para ganar más plata. Y nos agarran a nosotros los pichis de la calle y nos dan vuelta. Es decir, no crea que le van a dar nada. Esa chica que va y gasta y el marido cuida a la nena del Banco Galicia y ella compra de todo. Dice, es ciencia ficción, mentira. O ese tipo, capaz, es el chofer de algún funcionario público. Sí, no sé. Uno no sabe, ¿viste? Entonces, o la cocinera, el tipo salvo ese caso, no sé. El pastor Ibarrera de Jujuy, muy bueno el programa, Dios lo siga bendiciendo, muchas gracias. Soy viuda, cubro jubilación y pensión. Lo primero que hago es sacar el diezmo, ofrendo. Estoy arreglando mi casa, pago los impuestos, nunca me falta nada,
Elba de Rosario. Increíble. Buenas noches, mis saludos de Chubut, Trelew. Soy cristiana y bueno, no trabajo, pero mi esposo sí. Él no conoce a Dios. Mi pregunta es, ¿Dios nos bendice igual por más que no demos el diezmo? Mi esposo dice que los pastores quieren dinero, lo típico. No nos dice el nombre, pero es de Chubut, de la ciudad de Trelew. No entiendo bien, con mi esposa tenemos un emprendimiento y este mes compramos una pick-up mediana 0 kilómetros, pero es para trabajar mejor. Yo lo tomo como una inversión para poder trabajar y movilizarme mejor. Bueno, es interesante esto. Una cosa, el auto que yo me compro, ¿no es cierto? Que es una herramienta de trabajo, sí, pero venía con la SUBE, 6.50 me salía el boletito, ¿no? O 6.25, te digo, a 15 cuadras. Es más, empecé a caminar, cosa que... y ahora no, ahora tengo el auto. Me va a costar caminar ahora. Es un auto muy, muy lindo que un hermano en la iglesia me vendió. Pero hay otra gente que tiene un auto como una herramienta de trabajo. Eso es diferente. Eso es diferente. Eso es diferente porque es una herramienta de trabajo, es parte de mi microemprendimiento o parte de mi negocio. Si yo compro una camioneta para trabajarla, ya sea que tengo, no sé, un emprendimiento agrario, o sea una máquina agraria, o sea un remolque, o sea un camión, porque lo necesito para mi trabajo, eso es otra cosa, porque en realidad es un bien es una herramienta para trabajar, es un bien no solamente de consumo, es un bien de producción. Entonces, en ese caso no es un gasto, sino es una inversión en mi proyecto. Ahí es muy distinto. Muy de acuerdo con el tema. Yo leía mal desacuerdo. A mí me encantan cuando alguien me escribe que está en desacuerdo. Pero no, en este caso María Villani dice que está de acuerdo con el tema sobre la economía. Es bueno que los creyentes pidamos a Dios nos dé dominio propio en los gastos. Sí, dominio propio. Dominio propio. Temperancia se le llamaba antes. Autocontrol en algunas traducciones. Es el autocontrol que tengo que tener yo, cualquiera, cuando le traen una masa, una bandeja de masa, y me gustan todas. Y mi mujer me mira y me dice, no agarres ni levantes el dedo. Eso es autocontrol. Y lo mismo, uno tiene que tener autocontrol cuando tiene la tarjeta en la mano y tiene mucho límite y le dicen, no, 18 cuotas, no pasa nada. Hoy en día es más rentable para un banco la tarjeta de crédito que el préstamo. De hecho, el sistema financiero, digamos, por toda esta crisis no están tomando tantos préstamos los clientes, justamente por toda la cuestión inflacionaria, por el tema de lo que ha pasado con los impuestos y demás. Pero la gente está usando mucho la tarjeta de crédito. Y los bancos, por eso te ofrecen, te llaman por teléfono, tiene adjudicada una tarjeta. Exacto, que en realidad hoy los bancos están recaudando más por lo que les deja la tarjeta de crédito que por el spread que deja el préstamo entre el... Ahora, te ofrecen vamos a decir, un televisor, ¿cómo se llama? Smart TV. Sí. Smart TV. Yo no tengo, pero tengo amigos que se lo compraron. Te dicen 12 cuotas sin interés. ¿Es malo o bueno el negocio? En realidad, es verdad lo que dicen, pero el precio ya tiene cargado el interés en el caso del comercio. O sea, el televisor ese que salió en 12 cuotas ya tiene cargado el interés implícito, pero el problema no es ese. El problema es que durante 12 meses yo voy a recibir el resumen de tarjeta. El resumen de tarjeta se paga. El mantenimiento de la tarjeta se paga. El IVA del consumo de la tarjeta se paga. El seguro de la tarjeta, el seguro sobre saldo deudor, se paga. Entonces, el problema no son las 12 cuotas, sino que durante esos 12 meses yo voy a estar pagando el IVA, el seguro, el gasto, el mantenimiento y el interés si es que aparte hice compras y solo pagué el mínimo. Ese es el problema. Todos los otros gastos que la gente no tiene en cuenta a la hora de mantener un plan de pago por tanto tiempo. Lo mismo pasa cuando uno tiene las famosas 18 cuotas, los de Argenta y demás. El problema es todos los gastos financieros asociados a la tarjeta. Hoy en día el mejor cliente del banco no es aquel que paga toda la tarjeta, es aquel que financia, porque es aquel que yo le puedo cobrar todo. El que me
consumió 100 y paga 100, para el banco no le sirve. Al que le sirve es el que consumió 100 y paga 10 y me financia los otros 90. Ese es el mejor cliente para el banco. Exactamente. Pero no es el mejor negocio para mí. No, no, ese es el gran problema. Lo que pasa es que para alguien que nunca pudo comprarse algo, ¿viste? Que siempre pasó por la sastrería esa y vio ese trajecito y de golpe tiene la tarjeta en la mano y entra y le dice 18 cuotas y se compra el trajecito, ¿viste? Y la satisfacción, ¿viste? Y no sabe, y como no puede pagar completo, paga El mínimo. el mínimo y ahí perdió. Estamos en el horno. En el horno. Tal cual. Porque el problema es, yo tengo que usar, el secreto acá es usar la tarjeta de crédito como tarjeta de compra. Sí. American Express, cuando salió, era una tarjeta de compra, Claro. no una tarjeta A de fin de mes crédito. había que pagar todo. Todo. Entonces, el secreto acá es usar la tarjeta de crédito como tarjeta de compra. Pagar todas las cuotas, todos los consumos. Claro, porque vas a comprar una cosa y tenías que llevar un paquete de billetes de 100. Ahora, el otro día me dieron uno de 500 por primera vez, sí. que tiene mal el número. ¿Cómo pueden hacer un billete con el número de vuelta? La verdad es que uno se pregunta, ¿esto nos van a sacar de la crisis y se les imprimen un billete raro? ¿Cuánta gente lo tiene que haber supervisado y a nadie se le ocurrió? Lo que pasa es que dicen que en realidad es para que cuando se cuente el dinero... ¿Tiene un sentido? ¿Tiene un objetivo? Bueno, está bien. Sí. Pero es raro. Es la primera vez que sí. tenemos un billete así. Sí. Pero claro, vos llevas paquete de dinero porque 100 pesos hoy casi no es nada. De hecho, había muchos problemas con los cajeros automáticos porque no había la El cantidad espacio. Exactamente, tenían que usar todas las caseteras de los cajeros y aún así los cajeros se quedaban sin dinero y quedaban fuera de servicio. Y ese es el gran problema de las redes. Sí. Justamente porque tenían que abarrotarlos de dinero y aún así a las 2 o 3 horas quedaban sin dinero. Claro. Saludos de Pergamino. Estamos escuchando muy atentamente, muy bueno programa. Gladys, Chacho y Gabriel, de Pergamino. Dijo Tito Rodríguez, yo nací en Pergamino. Pero no puedo cantar esa canción otra vez. Fue sueño, realidad. Resulta que él andaba viajando por la Argentina y tuvo un accidente en Pergamino. Y dice, nunca me voy a olvidar de Pergamino. Porque yo volví a nacer en Pergamino. Tuve un accidente y se salvó. Tito Rodríguez. Quiero saludar, a Fernando lo quiere saludar, desde San Antonio Oeste, Leo Cejas y Andrea. ¿No es un acreedor tuyo? No, es un deudor, amigo. Deudor. Porque sería buenísimo que llame a alguien a que Fernando le debe algo. Sería un problema. Sería buenísimo. Es obligación el diezmo, no pertenece a la ley. Le voy a contar algo ahora. Soy Joaquín de Rosario. Me gustaría saber qué piensa el invitado del llamado Evangelio de la Prosperidad. Esto es muy bueno, porque el título del programa era Plenitud Financiera. Le voy a decir, mi papá escribió un artículo una vez, era un mensaje que lo transcribió, se llama Nuestras ofrendas al Señor, y hablaba del diezmo. Lo criticaron porque decían, no, el diezmo no es del Nuevo Testamento. Entonces él le fue a preguntar a una persona muy conocedora de la Biblia, era un ruso, polaco, no sé qué era, se llamaba Pablo Boichenko, tipo duro, tremendo, pero sabía. Le dice, don Pablo, dice, ¿usted qué opina del diezmo? Lo miró y dice, es una miseria. Sí. Eso es lo que dijo. Sí. El diezmo es el principio. Exacto. Es el principio. Exacto. Colgate, nosotros lo conocemos como Colgate, viaja a Estados Unidos muerto de hambre desde Inglaterra y empieza a trabajar en una fábrica de jabón en Nueva York. Y se le ocurrió que se necesitaba un producto
tipo jabón para los dientes. Y inventó el dentífrico, Colgate, y el cepillito. Pero hizo una cosa. Cuando el negocio iba a empezar a funcionar, lo puso de socio a Dios. 50 y 50. No el 10%. 50 y 50. Sí. ¿Vos sabés que terminó con el 10%? Él se queda con el 10% Sí, 90%. y el 90% por Dios. Universidades, misioneros, todo. Porque entendió que el diezmo es una miseria. Joaquín de Rosario bueno, lo del Evangelio de la Prosperidad. ¿Vos escuchaste alguna vez este Evangelio? Sí, sí. Es una gran mentira, digamos. Porque en realidad uno tiene que tener en cuenta que Dios es el dueño de todo. O sea, la palabra dice que mía es la tierra y todo lo que hay en ella. Entonces, cuando uno se administra como dueño, el único dueño es el Señor. Había una propaganda de un banco que decía creador de dueños. En realidad no hay creador de dueños, porque el único dueño es el Señor. Entonces, cuando yo me manejo como si yo fuera dueño de mi sueldo y yo le doy a Dios solamente el 10%, como si fuese un colaborador, yo en realidad estoy administrando algo que el Señor me da. Ahora, yo lo que hago con el diezmo no es sobornar a Dios. Yo te doy, vos me tenés que dar. Porque el Evangelio de la Prosperidad tiene esa cuestión de pacto. Yo estoy pactando con Dios, yo te doy algo y vos me tenés que dar otra cosa. Y el secreto del dar es dar sin esperar recibir nada a cambio. Exacto. Yo sé que Dios es bueno y que Dios va a cuidar de mí. Sí. Pero no puedo pactar con el rey de los judíos. ¿O no podés pactar con qué? Pactar con el rey de los judíos. No. El Señor es el que me va a dar porque Él es bueno. Sí. Pero yo no tengo que entrar a sobornar a Dios. Yo te doy el 10, vos me tenés que dar más. No, porque la ofrenda debe ser como resultado de lo que Dios ya nos ha dado. Exactamente. No voy a ofrendar a Dios sobornándolo. Exactamente. Ya me dio. Y ahora yo le doy de lo mucho que Él nos da. Entonces, eso de que ponga 100 que Dios le da 1000. Usted escucha esto. Salga corriendo. Sí, tal cual. Salga corriendo. Mentira. Ha hecho Mentira. un daño terrible. Esos 100 multiplicado por 10, el tipo se lleva 1000 en el bolsillo. Y si no, y cuando a usted no le van a venir los 1000, él le va a decir poca fe. Exactamente. Oh, Ese es el tema. Está en pecado. Claro. Y no vaya a romper el pacto porque le vienen 7 maldiciones encima. Exactamente. Ay, ay, ay. Que Dios, ¿qué dice la Biblia respecto a dar préstamos? Uy, esto es muy bueno. Préstamos a los creyentes. ¿Se les puede cobrar intereses? No entendí bien la pregunta. Un creyente le presta a otro creyente. Sí. ¿Le puede cobrar interés? Para mí no hay ningún problema en ese sentido. O sea, hoy estamos en el siglo XXI, tiene que ser algo que no sea usurero, algo que esté en relación con lo que está cobrando el mercado. Me parece que es un lucro cesante. O sea, si yo estoy prestando un dinero a otra persona y en ese periodo de tiempo no puedo usar ese capital, a mí no me parece mal que la persona le cobre un cierto interés. Eso no tiene que ser usurero, no tengo que pasarme de rosca, pero me parece que si yo no voy a usar el dinero por un tiempo y la otra persona lo va a utilizar, cobrar un interés para cubrirme sobre todo el tema inflacionario acá en Argentina, me parece perfectamente razonable. Ahora, a quien hizo esta pregunta, Ariel, te doy un consejo. Haced este negocio con testigos, Exacto. delante del pastor si es posible. Que quede claro que vos le estás prestando dinero con un interés razonable, porque estamos viviendo en un país con 35% de inflación. Si no le estás regalando el dinero. Exacto. Le cobras un interés razonable y él promete pagarlo, que haya testigos. Así todo el mundo está tranquilo, todo el mundo sabe que no lo quisiste estafar, que el dinero realmente se lo diste, y lo ayuda al otro hermano a saber que está siendo observado y evita tener problemas. Yo he perdido hermanos queridos en la congregación porque pidieron plata y como no la podían pagar, por vergüenza dejaron de venir. Gente que porque no le pagaban decía, está lleno de todo mentiroso esta iglesia. No acepto, no permito que hagan negocio los hermanos de la iglesia sin estar presentes los pastores ayudándolos como testigos. Exacto. Yo te aconsejo,
Ariel, eso. Yo lo que recomiendo también es que puedan firmar, puedan hacer una especie de convenio de palabra, digamos, donde quede todo escrito, Sí, sí. qué es lo que se entregó, cuántas cuotas se van a cobrar, cuál es el interés que se va a cobrar, en cuánto se espera recibir el repago de ese préstamo. Sí. Yo normalmente lo he hecho para varios hermanos en la iglesia que tenían de repente que pedir plata o préstamos a otras personas que no eran de la iglesia. Inclusive he hecho ese tipo de cartas de intención y la verdad que con un muy buen resultado. Sí, sí, yo creo que sí. Bueno, y van a seguir llegando muchas preguntas, pero ya se terminó el tiempo. Eduardo de San Juan dice, si puedo dar el diezmo en otra iglesia que no sea la iglesia a la que yo asisto, digo, porque en la otra iglesia usan mejor el dinero. Si yo le llego a contestar algo, el pastor de su iglesia me manda un sicario y yo dejo de hacer el programa. Háblelo con su pastor. Para eso es su pastor. El pastor me va a decir, me está cargando. No, te digo, si vos sos de una iglesia, tenés que apoyar a tu iglesia. Tal cual. Tal cual. Que puedas darle a otros. Sí, yo estoy muy abierto cuando un hermano viene y dice, estoy ofrendando para tal cosa, hacelo con toda libertad, pero presupongo que cumpliste con la iglesia local. Tal cual. Sí, gracias, Fernando. No, fue un placer. A Daniel González decimos, mira, cuídate, Daniel, porque Fernando viene asomando. Te quedás sin trabajo si no venís al programa. Llámenlo todos los amigos Daniel González, díganle que el pastor Bongarrá lo está reemplazando. Gracias, Fernando. Un placer, la verdad que fue una alegría estar acá. Espero que le haya gustado el programa, un tema tremendamente interesante para mucho más. Y estuve hace un rato con un grupo de los que no quieren ir a ninguna célula. Entonces tengo una célula para los que no quieren ir a una célula. Y justamente leímos Hebreos capítulo 13, que está lleno de consejos. Y dice versículo 5, vivan sin ambicionar el dinero. Confórmense con lo que ahora tienen, porque Dios ha dicho, no te desampararé ni te abandonaré. El dinero va y viene. Es mucho más importante estar haciendo lo que Dios quiere en nuestra vida, cumpliendo su voluntad. Hebreos capítulo 3, está lleno de muy buenos consejos. Nos vemos aquí, nos encontramos aquí. Mañana, desde Buenos Aires, hacemos para Canal Luz, La Puerta Abierta.